5 talentos. Crece. En septiembre de 1998, el Fondo de Prevención Vial Nacional, en compañía de los Ministerios de Transporte y Salud, lanzó una campaña dirigida a los motociclistas con los siguientes lemas: échele cabeza, lo importante es andar seguro, y algunos animales no usan casco, junto a la información que aparece al pie de los lemas. Tenemos entonces tres cuadros o tres viñetas que por sus características son tipo de texto discontinuo. A continuación voy a leer su contenido y posterior a ello leeré la pregunta con sus respuestas para hacer un respectivo análisis de las mismas. Cuadro 1. Échele cabeza. En Medellín, el 45% de los lesionados y el 32% de los muertos registrados durante 1997 en accidentes de tránsito fueron conductores y pasajeros de motocicletas. Cuadro 2. Algunos animales no usan casco. De los conductores y pasajeros de motos fallecidos, el 75% sufrió trauma cráneoencefálico. Cuadro 3. Lo importante es andar seguro. Los motociclistas que no utilizan casco o no lo llevan abrochado correctamente tienen el triple de riesgo de sufrir trauma cráneoencefálico. Pregunta: ¿el cambio de conducta que pretende la campaña de sus lectores supone valores que se relacionan con A. La obediencia y el cumplimiento de la norma; B. El compromiso y el derecho a informarse; C. La vigilancia y la mutua sanción; D. La conciencia y la responsabilidad sobre los actos? Por el tipo de pregunta que nos están planteando, se puede deducir que están evaluando el componente pragmático, es decir, las preguntas que son de carácter pragmático, que tienen ese componente, van en función de algo, es decir, la lectura o el texto que plantean van en función de algo o para la práctica de algo. Por tanto, sabiendo ya ese componente, habiéndolo ya identificado, vamos entonces a filtrar con mayor precisión la respuesta que queremos obtener. Sin embargo, vamos a hacer un análisis de cada una de las respuestas para encontrar las trampas que nos ponen para que no escojamos la respuesta correcta. Entonces vamos a hacer un análisis aleatorio de las respuestas para irlas analizando. Entonces comenzamos con la primera. En este caso va a ser la primera. A. La obediencia y el cumplimiento de la norma. Si pensaste que esta era la respuesta, en algún momento sí, digamos que tiene un porcentaje para ser cierto, pero nos encontramos con un valor, la obediencia y el cumplimiento. Por tanto, si analizamos la pregunta, el cambio de conducta y la palabra valores, el sustantivo que está en plural, nos está pidiendo valores, o sea, no uno, sino dos o más. En el caso de la primera pregunta, podemos cometer el error de escogerla, ya que al ver e identificar el valor, podemos fácilmente seleccionarla. Pero hay un problema, que no hay un segundo valor. Por tanto, esta respuesta es incorrecta. La obediencia y el cumplimiento de la norma, es decir, la consecuencia de la obediencia es el cumplimiento de la norma. Por tanto, seguimos en un valor. Entonces analizamos la siguiente pregunta, la siguiente respuesta, que es la B. Si pensaste que era la B, pues fácilmente se puede identificar que no hay ningún valor. El compromiso y el derecho a informarse no es ningún valor, por tanto no cumple con los requisitos para hacer la verdadera respuesta. Seguimos con el análisis y nos encontramos que la C tampoco es. La vigilancia y la mutua sanción. Digamos entonces que estas tres preguntas están manejando un mismo patrón, por tanto no están dándonos los criterios que se están buscando en esta
en esta pregunta para elegir una respuesta verdadera. Entonces nos queda la D, que es sin duda alguna la verdadera. La conciencia y la responsabilidad sobre los actos. Entonces, ¿qué es lo que busca esta campaña? Cambiar la actitud de los motociclistas. ¿Cómo lo va a hacer? A través de valores. Quieren es cambiar la actitud o la conducta frente a las normas de tránsito, porque las anteriores, la A, B y C, ya se han planteado, ya hay normas, ya hay códigos de seguridad, pero ninguna de esas ha funcionado. Entonces lo que quieren hacer es sensibilizar a la sociedad a través de los valores, con la conciencia y la responsabilidad, que cumple entonces una concordancia con la palabra valores, ya que es un plural. Por tanto, la conciencia y la responsabilidad es la respuesta que verdadera para esta pregunta. Pregunta 2. Por sus características formales y de contenido, este es un texto de tipo A, narrativo que encadena acontecimientos; B, publicitario que busca persuadir; C, periodístico que informa sucesos; y D, expositivo que hace explícita una información. Entonces vamos a analizar esta respuesta. Hay unos elementos importantes en la pregunta que hay que tener en cuenta. Entonces nos está preguntando por las características formales y de contenido. Entonces nos está preguntando por la primera parte y por los cuadros que están ahí. Entonces vamos entonces a darle a la primera. Si pensaste que fue la D, periodístico que informa sucesos, no está cumpliendo con las características formales. Por tanto, no aplica para la respuesta correcta. En cuanto a la A, narrativo que encadena acontecimientos, digamos que no tiene la estructura propia de la narración, por tanto, y tampoco no hay un narrador que vaya diciendo lo que va pasando. Entonces, por tanto, no cumple con las características formales. Si entonces nos vamos a las otras dos, entonces la D, expositivo, que hace explícita una información. Esta respuesta puede ser verdad, tiene algo de cierto. Pero ¿qué pasa? Porque ella expone un argumento, está exponiendo una información, pero nos están viendo por sus características formales y de contenido. Entonces, digamos que están preguntando por ambas partes, tanto la parte inicial como lo que son los cuadros con los animales, con la tortuga y la información que hay ahí. Entonces la respuesta es la D. ¿Por qué es la D? Digamos que se están mezclando dos aspectos importantes. Uno que es la formalidad que está arriba y de contenido publicitario. Es decir, si vemos esa tortuga, cómo está ahí, la forma como está diseñada, la posición en la que está, son textos que tienen características de publicidad. No simplemente hay una, una información de tipo de letras y números, sino que también hay una caricatura pintada que busca persuadir, porque el objetivo de la campaña es persuadir, hacer cambiar de mentalidad a los motociclistas. Por tanto, la respuesta es la B. Pregunta 2. Una de las características funcionales del lenguaje utilizado en los lemas es su ambigüedad, ya que A. Predican un sentido literal asociado a la imagen, pero generan uno figurado alusivo al destinatario. B. Buscan establecer una interpretación de las imágenes que parecen no corresponder con la realidad. C. Definen unas orientaciones de la conducta que generan interpretaciones inequívocas. D. Hacen que el hombre motociclista se pregunte por el significado de ser considerado animal. Vamos entonces a analizar de manera aleatoria las respuestas, pero quiero volver entonces a la pregunta porque hay un término que es importante tenerlo en cuenta, ya que esta pregunta evalúa el componente semántico. Cuando
Una pregunta evalúa el componente semántico en una prueba, está evaluando el concepto y definiciones. Por tanto, ya sabiendo el componente que evalúa esta pregunta, vamos entonces a buscar una respuesta que contenga esos aspectos, que encaje precisamente en esa ambigüedad. Por tanto, vamos a analizarlas una por una de manera aleatoria. Yo los invito a que pausen el video y se tomen el trabajo de analizar, pensar cuál puede ser. Entonces, la C. Si pensaste en algún momento que era la C, pues no es la respuesta, porque dice, definen unas orientaciones de la conducta que generan interpretaciones inequívocas. Nos está arrojando una información que no tiene nada que ver con lo que nos están pidiendo. Por tanto, no califica para la respuesta. Si pensaste que era la B, pues tampoco era la respuesta. Si la leemos, como dice, buscan establecer una interpretación de las imágenes que parecen no corresponder con la realidad. Es totalmente lo contrario a lo que nos están pidiendo. Por tanto, no califica para hacer la respuesta. Nos quedan entonces la A y la D. Entonces, seguimos. Si pensaste en algún momento que era la D, pues tampoco. Porque dice, hacen que el hombre motociclista se pregunte por el significado de ser considerado animal. Entonces, esta última, ya sabiendo pues que estas tres no son la respuesta, esta última tiene un detalle muy importante al final, dice animal. Entonces, el hecho de que la última palabra diga animal en nuestro cerebro va a ser una relación semántica con la imagen de la tortuga. Es decir, que podemos cometer el error de escoger la respuesta D, ya que el hecho de que diga animal y ver la imagen nos va a impulsar de manera indirecta a tomarla como respuesta. Pero entonces, como el término ambigüedad es de doble interpretación, nos está pidiendo algo especial, que es la A, y dice, predican un sentido literal asociado a la imagen, pero generan uno figurado alusivo al destinatario. Nos encontramos entonces con una palabra que está después de la imagen, que es pero. Pero es una preposición que está cumpliendo la función de aclaración. Es decir, que hay una situación antes, pero también hay una después. Entonces están siendo literal en la imagen, están colocando un lema literal en la imagen, pero que no se sale del contexto del animal. Y el destinatario, que es el motociclista, hace una relación de imagen con el lema. Por tanto, esta respuesta cumple con los requisitos para ser la verdadera. La imagen de la tortuga mantiene una relación visual significativa con los lemas de la campaña porque A. Hace pensar a los motociclistas en el casco. B. Tiene cabeza, tiene casco, camina segura. C. Tiene una protección natural para guardar la cabeza. D. Es animal, tiene cabeza, camina segura. Entonces, si nos vamos otra vez a la pregunta, nos está pidiendo que hagamos una relación visual de la tortuga con los lemas. ¿Cuántos lemas son? Son 3. Entonces, si vamos a analizarla de manera aleatoria, si pensamos que era la C, no es la C. Tiene una protección natural para guardar la cabeza. Nos está dando simplemente una información. No cumple con los criterios para hacer la respuesta verdadera. Si pensamos que era la A, hace pensar a los motociclistas en el casco. Tampoco hace referencia a los 3 lemas. Entonces nos queda la B y nos queda la D. Entonces, digamos que hay elementos básicos y de hecho en todas las respuestas hay elementos básicos tomados directamente del lema. Suelen ser confusas las respuestas, pero haciendo este filtro que estoy haciendo aquí con la palabra lemas, nos está canalizando ya directamente con lo que nos está pidiendo la pregunta. Es decir, que desechamos la A y la C, porque no hay ningún lema ahí, pero en cambio la B y la D sí tienen parte de los lemas. Entonces, si pensaste que era la D,
tampoco da la respuesta. Dice, ese animal tiene cabeza, camina segura. Digamos que en camina segura, tiene cabeza, son parte de los lemas, pero ese animal no. La B, por tanto, es la respuesta correcta. Tiene cabeza, tiene casco, camina segura. Es decir, esos tres elementos son las partes de los lemas que más grandes están. Tiene cabeza. En el primer cuadro, cabeza está más grande. En el cuadro 2, casco es la palabra que más grande está. En el cuadro 3, seguro, también en la parte que más grande está. Por tanto, la B dice tiene cabeza, tiene casco, camina segura. Los elementos básicos de cada lema y el orden que está ubicado. Además de eso, la tortuga, con relación a los lemas, la ubicación y la posición de los lemas también deja mucho que pensar. Es decir, que la relación visual con los lemas, de decir que tomando dos preguntas atrás, decíamos que la respuesta correcta era publicitaria. Es decir, el diseño publicitario no es que la tortuga esté así por estar, sino que tiene un propósito. Por tanto, la relación visual con los lemas también, o sea, es decir, la tortuga está indicando algo con los lemas. Por tanto, la respuesta es la B. La información y su contenido estadístico funcionan como razones porque A. Evidencian casos que se constatan con cifras que dan veracidad. B. Muestran hechos o acontecimientos sobre accidentes de tránsito. C. Informan del sentido de la campaña a los motociclistas. D. Presentan soluciones a una situación basándose en estadísticas. Vamos entonces a centrarnos en la pregunta, la información y su contenido estadístico. Nos están preguntando dos cosas. Entonces, de manera aleatoria, vamos a seguir con la dinámica que llevamos con las preguntas anteriores. Si pensaste que era la B, muestran hechos o acontecimientos sobre accidentes de tránsito. Digamos que en cierta parte cumple con lo que pide la respuesta correcta, pero falta todavía mucho más. Es decir, nos están pidiendo dos cosas, la información y su contenido estadístico. Por tanto, no es la B. Si pensaste que era la D, no, porque presenta soluciones a una situación. No nos están pidiendo soluciones en ningún momento. La campaña, de manera general, sí está dando una solución a la situación, pero la pregunta no nos está pidiendo ninguna solución. Por tanto, no es la D. La C, informan del sentido de la campaña de los motociclistas. Precisamente el diseño de la campaña, las tortugas, los lemas, no requiere de una información, simplemente con ponerlo, ya eso se muestra por sí solo y se da a entender. Por tanto, la respuesta es la A. ¿Y por qué la A? Por una razón. Dice, evidencian casos que se constatan con cifras. Y la información nos está diciendo, en la pregunta, la información y su contenido estadístico funcionan como razones. La razón es que hay cifras que dan veracidad. Por tanto, la palabra estadístico, esto que está aquí, ya nos remite entonces a cifras. Nos está canalizando, digamos que hay un campo semántico aquí entre la palabra estadístico y cifras. Nos remite de una vez directamente a la palabra cifras y estadístico. Por tanto, la razón tiene la respuesta A. Esa es la respuesta verdadera. Del lema algunos animales no usan casco, se puede afirmar que forma parte de una campaña A. Preventiva, cuya estrategia es sancionar una conducta a partir del humor. B. De desprestigio, cuya estrategia es ridiculizar a quienes no usan casco. C. Cívica, cuya estrategia es condenar a los motociclistas por desobedecer. D. Informativa, cuya estrategia es indagar acerca de causales de accidentes. Vamos entonces a analizar estas respuestas
y vamos a tener en cuenta la pregunta, que es importante lo que están planteando. En la segunda pregunta están tomando el lema del cuadro 2. Si hacemos una relación visual con el lema y la tortuga, es importante que la ubicación del lema esté sobre el caparazón del animal. ¿Por qué? Porque la idea es que haya una aprehensión del mensaje por parte del motociclista. Por tanto, si pensaste en algún momento que era la C, que dice cívica, cuya estrategia es condenar a los motociclistas por desobedecer, no es esa, porque ya de hecho hay normas, hay un código de tránsito en la cual hay leyes, hay normas, hay que cumplirlas y los motociclistas no las están cumpliendo. Por tanto, la C no es. B, de desprestigio, cuya estrategia es ridiculizar a quienes no usan casco, pues es una idea totalmente contraria a una campaña, por tanto no cumple con los requisitos para hacer la respuesta correcta. E informativa, la palabra informativa nos puede hacer caer y hacer caer en la respuesta distractora, porque digamos que dice cuya estrategia es indagar acerca de causales de incidentes. Está relacionando palabras con la campaña, sí está bien, pero ya esa información está en los recuadros, ya hay unas estadísticas que son claras, por tanto la D no aplica. La A, preventiva, cuya estrategia es sancionar una conducta a partir del humor. Entonces, hay un detalle importante, que entre el cuadro 1 y el cuadro 2 son los que están manejando porcentajes. En el cuadro 2, entre los dos cuadros, el 1 y el 2, el cuadro 2 maneja un porcentaje mucho más alto, porque la gente no está usando el casco, y consecuencia de ello es que sufren traumas cráneoencefálicos. Por tanto, el mayor porcentaje está ahí. Cuando hay una campaña es para prevenir un número de accidentes muy repetitivos. Por tanto, el objetivo de la campaña es sancionar, obviamente teniendo en cuenta los códigos de tránsito, pero dado que hay una repetición, una constante en ese tipo de accidentes, no simplemente basta con poner comparendos o aplicar leyes a las personas que no cumplen con las normas, sino haciendo de una manera visual, divertida, humorística, el uso del casco, asemejándolo con la tortuga. Por tanto, la respuesta es la A.